living. Breaths I couldn't bear to breathe in. You came running, stood there silent, summoning my soul to let it all out now. Show the world the love that you stole. Let it all out now. Show the world the love that you stole. Filosofía, amor y cultura. Ese es el triple combo de Punzadas, la newsletter y el podcast que han lanzado dos jóvenes filósofas que comparten con todo el que quiera leerlas y quiera escucharlas sus reflexiones, sus experiencias y en definitiva su forma de ver la vida. Y por encima de todo, Punzadas es una conversación entre Paula Docay. Paula, buenas noches. Hola, ¿qué tal? E Inés García, muy buenas noches. Hola. Acercaros un pelín más al micro, así, ahí. Lo primero que os pasa con Bartes. Nos gusta mucho. Sí, además le descubrimos un poco de casualidad porque hubo una asignatura en la carrera que teníamos que elegir, además, ¿te acuerdas? Era una práctica, le elegimos sin conocerle nada su texto, que era La cámara lúcida, un trocito, y nos punzó, claro. Sí, además Inés tenía una teoría del amor. Ah, es verdad. Y encontraste como fundamentación teórica en Bartes, que fue muy fuerte, y lo estuvimos hablando en la universidad en nuestro último año. Y nada, desde entonces ha sido un poco pues el filósofo que vertebra el proyecto. Para los oyentes que no conozcan a Paula y a Inés, la mayoría de sus puntos de partida salen del filósofo y autor francés Roland Barthes. Me interesa mucho cuál era tu teoría del amor y cómo te la fundamentó. Es buena esta. ¿Cómo te la cimentó Barthes? Pues era una distinción entre, ya lo llamábamos amor tipo A y amor tipo B. A ver, cuéntame. Entonces, el amor tipo A era como racional, elegido, ¿no? De esto que hay gustos que coinciden y entonces dices, bueno, pues esta persona me cuadra pues ideológicamente o culturalmente o porque simplemente pues es como que cuadra dentro de tus estándares, ¿no? Y el tipo B, sin embargo, es el otro, ¿no? El loco, el de da igual. Cuando te enamoras de alguien que no tiene sentido que te enamores, pero te pasa igual. Que no te cuadra nada, no coincide nada, pero bueno, es así, ¿no? Y cuando leí la distinción entre studium y punctum, que aparece en La cámara lúcida, que es justamente un gusto, el studium más cultural, más guiado por tus gustos previos, y sin embargo el punctum es algo que te atraviesa, que te duele, ¿no? Que te punza. Que te punza. Coincidía con el tipo B, y le mandé muchos audios a Paula gritando, diciendo, madre mía. Tía, he encontrado fundamentación teórica para la teoría del amor. Que bueno, luego esto en la realidad no es tan así, ¿no? Pero era una distinción curiosa, sí. ¿Por qué Punzadas? ¿Cómo nace Punzadas? Pues Punzadas nace cuando nos graduamos de filosofía. En ese año nos dimos cuenta de que pensábamos muy bien juntas y cuando terminamos la carrera queríamos hacer un proyecto que fuese, bueno, que estuviese como fuera de la academia y fuera de las clases y que donde pudiésemos leer lo que nos apetecía y que no nos dijesen nuestros profesores que teníamos que leer. Y salió un poco como por la necesidad de hacer algo. No sabíamos bien qué. Y haciendo brainstorming por Telegram un día, pues dijimos, ¿por qué no una newsletter? Y bueno, surgió un poco de ahí. ¿Por qué el formato carta? A las dos nos gustan mucho las cartas y hemos escrito muchas cartas. De hecho, a veces cuando estamos mal una a la otra nos escribimos cartas. Sí. Nos gusta mucho leer epistolarios y la verdad que es un formato muy guay porque nos deja mezclar como no es un ensayo, que al principio nos costó un poco encontrar este tono porque nos salía muy ensayo. Nos salían trabajos de clase. Sí. Y luego darle ese tono de conversación, pero de manera escrita, ¿no? Y mezclar ahí de repente un chiste. Sí, y es una manera, sí, como de interpelar a la gente directamente, ¿no? Escribes la carta a los lectores o lectoras, en nuestro caso, la mayoría de chicas. ¿La filosofía es lo que resuena cuando lo comparas con tu vida? Bueno, no sé, a nosotras nos cuesta un poco ponernos la etiqueta de filósofas. Yo os la he puesto en la presentación, o sea que podéis tirar con ella. Pues claro, en ese caso oficialmente lo somos, supongo, pero es verdad que no sé, que cuando piensas en filósofos pues piensas en académicos, gente que tiene su doctorado en filosofía y está bien, es verdad, esa gente son filósofas y filósofos, pero bueno, la filosofía también está en eso, en la calle y en los proyectos de la gente, proyectos pequeños como el nuestro. Y entonces, bueno, nos cuesta ponérnosla, aún así. Sí, de hecho, también por la pregunta de antes de dónde viene Punzadas, en ese momento que acabamos la carrera estábamos como muy tristes y teníamos mucha inseguridad con respecto a no nos veíamos en el ámbito académico, veíamos de esto que vas a un congreso y de repente la ronda de preguntas todo el mundo se saca una reflexión de 10 minutos, ¿no? De la manga. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Anda, vete a tomar. Sí, tal cual. Sí, y era como, jo, yo no creo que no soy capaz de hacer esto, ¿no? Y
y teníamos como mucho miedo y escribimos también un texto que estuvo muy bien escribirlo, aunque en el momento nos dio un poco de miedo hablando de todas estas cosas de la inseguridad. Y tiene mucho que ver con esto también de que decimos más graduadas en filosofía que filósofas. Sí, nos cuesta un poco. Me gusta vuestra tesis de que hace falta pensar despacio. Sí, eso lo sacamos de una conferencia que dio Remedios Zafra, que es una filósofa a la que seguimos mucho, que vino a la Autónoma, que es donde nos graduamos, y le hicieron una pregunta a alguien del público y ella contestó: no te puedo contestar ahora porque necesitaría pensar, que es algo que no sucede demasiado cuando estás en una charla con, bueno, pues con filósofos y gente, ¿no?, que son gente de autoridad. Y nos quedamos un poco como, ostras, ha dicho que tiene que pensárselo, que no lo sabe. Y eso como que nos dio... Sí, nos marcó un montón. Sí. Sí. Hostia, realmente esa tesis es como la antítesis de entrevistas como esta, en la que se espera que yo te haga una pregunta y tú contestes inmediatamente. Yo eso lo he pensado mucho, digo, vamos a la radio, que está muy bien, pero claro, es justo lo contrario de lo que hacemos, porque en Buzás lo controlamos todo y sirve también para pensar despacio, y aquí es como, bueno, si me sacas una que no sé, pues te diré, pues no sé. Me encantaría que pasara eso. Que también está bien decir que no sabemos, es una cosa que defendemos mucho, que no pasa nada por decir que no sabes, ¿no? A veces. ¿Todo tiene respuesta? No, todo tiene respuestas como muy a veces ambiguas y contradictorias. Cuando hacemos los guiones y las cartas, todo el rato repetimos, bueno, os lanzamos como estas lecturas que hemos hecho y no estamos diciendo ninguna conclusión, nunca hemos querido como sentar cátedra sobre nada. Es más, expresar una duda es parte como del proyecto, ¿no? De cosas que nos interesan, y a veces abarcamos temas que se nos salen. Pero claro, si esperas a ser experto en algo para hablar de ello, pues yo nunca hablaría de nada. Sí, de hecho nos da mucho vértigo siempre porque son temas como grandes, ¿no? Cuando estuvimos tratando la esquizofrenia hace poco, que le dedicamos como varias cartas, pues claro, son temas complicados y al final surgen muchísimas más preguntas que respuestas. Claro. Aunque te hayas leído un montón de papers y 3 libros, tienes muchas más preguntas que al principio, claro. Y supongo que es lo suyo también. Sí, es lo que te pasa cuando... A medida que estudia, en filosofía nos pasaba lo que he dicho Inés antes, de que cuando antes de graduarnos sentíamos que no sabíamos nada realmente, porque cuanto más estudias, más te das cuenta de lo que no sabes, porque un autor te lleva a otro y como que eso, te das cuenta de que al final, bueno, te sientes más tonta de lo que luego al final eres, yo creo. ¿En qué momento consigues darle la vuelta a eso? Quiere decir, vas sabiendo que no sabes, vas haciendo más amplio tu autoconciencia de lo que no conoces, hasta que llega un momento en el que dices, leche, pues sí que sé algo. Sí, tenemos momentos de decir, de mirarnos y decir, tía, somos listísimas. Oscilamos entre el síndrome de la impostora y el, ¡buah!, lo estamos petando. Sí, en plan, cuando hacemos un guión que lo vemos antes de grabar y decimos, ¡buah!, es súper bueno, tal, digo, somos listísimas. O porque de repente hemos leído 2 cosas y de repente cuadra como que las 2 personas dicen lo mismo de la nada y es como un momento mágico. Sí, eso es mágico. De decir, madre mía. Pero luego está también este tema no podemos, ¿cómo vamos a hablar de esto? Si es que no tenemos ni idea. Eso está siempre ahí. O sea, para mí nunca se da la vuelta del todo. Es como bueno. Me encanta eso de pasar del síndrome de impostor brutal al tía, somos listísimas, sin transición, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sin transición. sí. Eso ha pasado, en un mismo día podemos pasar por distintos estados, sí. Totalmente. Creo que tuvo mucho peso en vuestro nacimiento como formato deforme semanal. ¿Os habéis llegado a convertir en el deforme semanal de la filosofía? Ojalá, ¿no? Ojalá. Supongo. Es que son como nuestras diosas. Somos muy fans de Deforme Semanal. Sí. O sea, es que hacen un trabajo espectacular y hemos ido a verlas como 4 veces en directo a los shows que hacen en los teatros. Buenísimas. Es que sí, son increíbles. Un saludo desde aquí. Sí, por favor, un saludo a Isabel y a Lucía. Sí. De verdad que somos muy fans, sí. Oye, vosotras que recomendáis tanto, quiero decir, recomendáis lecturas, recomendáis reflexiones, recomendáis... ¿Nos da un poco de miedo el punto ese de, bueno, la responsabilidad del prescriptor, en el sentido de hasta qué punto no condicionas la vida, condicionas el conocimiento, condicionas los pensamientos de otras personas con lo que tú le estás prescribiendo? Es una responsabilidad brutal. Sí, además está creciendo la nuestra porque vemos mucho un libro que utilizamos de Fragmentos de un discurso amoroso, que nos dicen, tenemos amigas libreras que nos dicen, es que se ha agotado, o sea, la gente viene preguntando por él. Bueno, es que tuve que ir buscándolo por un montón de librerías hasta que lo encontré. Sí, dije, ya, las chicas de puntadas ya no, o sea, no salgo de aquí sin leerlo. ¿Lo has leído? Todavía no, todavía no. Por lo que sea, estás ocupado. Sí, es una responsabilidad, pero bueno, también... O sea, yo cuando recomiendo algo asumo que la persona va a buscarlo y va a tomar la decisión ella misma, no... Supongo que hay gente que habrá que ir a ciegas, ¿no? Pero bueno, también confío en que la gente pues distinga sus intereses dentro de lo que recomendamos, pues que elijan. Sí, también es verdad que nos pensamos mucho, por ejemplo, para los clubes de lectura,
Claro, no ponemos ningún libro que no nos hayamos leído, lo primero. Y lo segundo, siempre lo pensamos mucho y lo hablamos mucho, el del tiempo vivido sin supluir, Sí. que es mi libro favorito. Yo tenía un poco de cosa como de, qué bajona para esta gente ahora, ¿no? De repente. Leer un Porque es libro una- sobre el duelo. Claro, es un libro como muy duro. Pero bueno, siempre la vuelta, aunque no les guste del todo, aunque siempre está bien, No, está es súper bien. Sí, estamos muy sorprendidas con eso, los clubes de lectura que los llevamos organizando pues desde septiembre. Bueno, y uno sobre Annie Ernaux que también empezamos este año. Pero la gente tiene como muchas ganas de leer. Y Sois yo... visionarias, Sí. Con el de Annie Ernaux. Hombre, Adivinamos novelas. Además es que se lo dieron el día de mi cumple y yo de verdad sentía que era un regalo para mí. De la Academia Sueca para mí. Directito, sí. Sí. Pero la gente como que, no sé, yo hablo con, bueno, pues con profesores de escritura y editores y libreros y como que la gente tiene ganas de leer y tiene ganas de leer en compañía, que es algo que también hemos descubierto que nos gusta y lo hemos descubierto haciendo punzadas, que no es lo mismo leer o sea, la lectura siempre ha sido como algo solitario y está bien que lo sea, pero luego compartirlo te cambia mucho la percepción de lo que has entendido y lo que han entendido otros, eso es muy bonito. ¿Qué le añade a la lectura el hacerlo en compañía y el poder compartir después? Cosas que no has visto. Hay cosas que tú no has visto y de repente en los clubs alguien te dice, he visto esto aquí y de repente se te abre un mundo nuevo, ¿no? Como un libro paralelo al que tú has leído. Sí. Es como darte un paseo por la mirada del otro, ¿no? Un poco. Qué bonito, Inés. Y luego también una cosa muy práctica que es que te acuerdas mejor de los libros Sí. cuando los comentas. No se olvidan. Los de los No, clubs. bueno, aparte porque los preparamos, pero es verdad que, no sé, la gente que intentamos llevar un ritmo de lectura pues elevado, a veces pasas por los libros y el libro no pasa por ti, o sea, te olvidas. Y el hecho de comentarlo hace que, bueno, que ese conocimiento ya lo tienes. Dentro de un año, bueno, se te olvidarán cosas, pero, no sé, a grandes rasgos, la trama, los personajes o lo que sea, las conclusiones que saques se quedan. Me dan un poco de miedo los clubes de lectura y os lo voy a explicar. O sea, chapoteando un poco en ese síndrome del impostor del que hablábamos, yo he tenido siempre miedo, imagínate que me leo un libro tal, llego allí y la gente empieza a decir cosas muy inteligentes que a mí no se me han ocurrido y realmente no tengo nada que aportar que esté a la altura de lo que se está poniendo sobre la mesa. En el nuestro no pasa. Escucha, esto no te pasaría en nuestro club de lectura porque Inés y yo, aquí donde nos ves en la radio hablando, somos dos personas que tenemos bastante pánico o teníamos a hablar en público. Y entonces nunca jamás obligaríamos a alguien a decir algo en el club. De hecho, hay gente que viene de oyente. Y Hay está gente bien. que no habla. Y cuando la gente nos escribe por Instagram o lo que sea, ¿cómo es el club? Lo primero que decimos es, si quieres, puedes no hablar. O sea, es como, lo intentamos que sea lo más cómodo posible. O sea, realmente es una conversación de verdad. Claro, lo que nosotras querríamos que fuese un club. A un Sí. sitio donde vas y no tienes ninguna presión, puedes ir a escuchar. Sí. De hecho, para nosotros ha sido una transformación un poco personal, ¿eh? Porque éramos este tipo de persona que tenía una exposición oral en la universidad y 3 días antes no dormíamos, ¿sabes? Además las hacíamos juntas y entonces entrábamos en el bucle y ahora es los verdad. disfrutamos muchísimo, muchísimo. ¿Qué dijiste el otro día, Inés, de los clubs de lectura? ¿Qué dije? Que son tu nuevo lorazepam. Ah, es verdad. Hay días que estoy muy triste y de repente voy al club Sí, y sí. digo, o estoy mala, el otro día tenía catarro. Estaba tirada en la cama con la manta y teníamos club y además estaba cayendo el diluvio universal en Madrid y allá que fuimos con los pies calaos, pero luego... Luego salgo de allí y digo, si ya no tengo ni catarro. Este es un buenísimo titular, por cierto, para esta entrevista. Oye, ¿cómo llegan dos personas con ese miedo escénico, miedo a la comunicación en público del que me hablabais, a tener un podcast? Quiero decir, el camino más o menos ya lo intuimos por lo que nos habéis contado, pero ¿en qué momento llegáis a inaugurar un podcast, a hablarle al mundo a través de unos micrófonos, teniendo miedo a hablarle al mundo? Es que Yo no quería. es realmente paradójico. Fue Paula. Sí. Inés tenía mucho miedo, pero yo no sé, o sea, también supongo que es porque hay mucho podcast ahora y podcast muy bueno y cuando empiezas a escuchar algo o empiezas a ver que otros hacen algo y lo hacen bien y te gustan, pues también te apetece probar. Pero Inés no quería, es verdad. Y yo Soy también, muy otro de los tímida. motivos es porque yo quería explotar el potencial cómico de aquí mi amiga, que es mucho. Y decía, tía, es que todos estos chistes que me haces mientras hacemos las cartas, la gente los podría escuchar, si Sí. los está escuchando. Y es muy chulo que cuando quedábamos en la uni y con la gente y así, y teníamos conversaciones, el podcast es mucho de eso, de conversaciones que hemos tenido de verdad, entonces poder trasladarlo y compartirlo con más gente, Sí. ahora me gusta, Ah, antes sí. me daba miedo. Claro, nos lo pasamos pipa. Hemos descubierto como una nueva vocación un poco. La del audio. Sí, un poco, es verdad. ¿eh? Bienvenidas. Sí, ya, gracias. Creo que no sé si fue en el primero o en el segundo que hablabais de las sillas de la cadena Service. Ya, es que esto es fuerte. ¿eh? Es que es verdad que no hacen ruido. No, algunas sí que hace, mira, sin moveros, que algunas sí que hace un poco de Sí, ruido. sí que se escucha. Las tenemos que cambiar muy a menudo porque hay alguna que sí que hace Claro. ruido. Y este es, por cierto, este es el símbolo, poniendo así la mano, digamos, es
el símbolo de ábreme el micrófono y cierra el micrófono, que alguna vez también lo habéis comentado Sí, de cómo se hace. claro. ¿no? Es que nuestro micrófono es un misterio para nosotras todavía. El símbolo es como, para que los oyentes se lo imaginen, es como poner los dedos como una pistola y así al revés, ¿no? Hacia Claro, arriba, una digamos. pistola. ¿Ves? Yo un día hice un gesto y Inés dice, tía, pareces un pistolero. Y mira. No, Sí, tal sí. cual, sí. O sea, la pistola apuntando hacia arriba es el símbolo del podcast. ¿Qué feedback estáis recibiendo? Bueno, Muy bueno. nadie ha venido a decirnos nada feo todavía. Menos mal, porque Ojalá yo me no moriré. O sea, no tenéis trolls. No. De Aún. momento no. Esto siempre llega. No es por Bueno, hay desmoralizar. señores o sea. enfadados porque decimos hola chicas y dicen, ¿qué pasa? Que yo no lo puedo escuchar, ¿no? Bueno, eso de siempre. esto hay, pero claro. Pues mira, si te enfadas porque dicen hola Ya. chicas, pues no lo puedes escuchar. Claro, totalmente. No está hecho para ti, ¿no? No. Sí. No, pero ha sido muy bueno y también ha sido como una experiencia de aprendizaje porque claro, no teníamos y un poco no tenemos ni idea de cómo, o sea, aprendimos un poco a editar con un programa chusco que a veces no funciona y tenemos como muchos problemas técnicos de vez en cuando, entonces es como entrar en otro mundo. Sí, desesperante a No veces. tenemos a esta gente. Está señalando ahora mismo Paula a todo el equipo de Hora 25, buena parte del equipo de Hora 25 que está aquí. Siempre acabáis el podcast diciendo que estáis viendo, que estáis leyendo, así que os pregunto, ¿qué estáis viendo, qué estáis leyendo? Pues mira, yo he pasado la mañana leyendo un libro de Marguerite Duras y ahora no me voy a acordar del título. Era algo así como Pelo negro, ojos azules o algo así. Bueno, es que justo es el que he estado leyendo hoy, sí. Inés. Claro, yo es que hace tiempo que solo leo para punzadas. Otro drama. Entonces, porque no tenemos tiempo, entonces yo solo leo lo que sale en el guión O sea, sois o parte. rehenes de vuestro propio producto. Sí. Sí, hace un tiempo que sí. Cuando estudiábamos no, porque le dedicábamos todo el tiempo, ¿no? Pero ahora es otro momento y es difícil. Entonces solo leo los libros que van a salir en las siguientes 5 punzadas. Sí, esto ha sido también como un drama que hemos tenido que... Bueno, un drama. Algo que hemos tenido que navegar, que es bajar o subir el ritmo de lo que publicábamos, porque estuvimos un año sacando todos los domingos una carta o podcast cuando empezamos. Y claro, llega un momento en que eso es inviable, sobre todo si quieres pensar despacio. O sea, llega un momento que estábamos contradiciendo nuestra propia filosofía, porque claro, si tienes que leerte 3 libros en una semana y luego vomitarlos en una carta, te puede quedar bien y la gente no sabe que lo has hecho con prisas, pero lo has hecho con prisas. No, Tú y- piensas que nosotros hacemos un programa diario, o sea, imagínate dónde queda Sí, eso ya. de pensar despacio. Ya, es verdad. Sí. No, es verdad, tienes toda la razón. Sí. sí. Pero siendo punzadas lo que más, o sea, lo que nos alegra, la vida en general, No podemos dejar se de hacerlo. convierte de repente como en un castigo si te pones Ah, esos... está claro. ¿Con qué cita queréis cerrar esta entrevista? Tenemos una cada uno. Venga, vamos allá. Yo tengo que contar una historia encima. Es verdad. Una historia sobre Marx. Pues empieza tú, Inés, y después Vale. vamos a la historia de Paula. Bueno, la mía es de fragmentos de un discurso amoroso, Ujú. que es lo que en la primera punzada sonora, que es muy mala, que nadie la escuche, porque es malísima, la dimos como definición de punzada sonora. Y dice: como una mala sala de concierto, el espacio afectivo tiene rincones muertos donde el sonido no circula. El interlocutor perfecto, el amigo, ¿no es entonces el que construye en torno nuestro la mayor resonancia posible? ¿No puede definirse la amistad como un espacio de sonoridad total? Wow, Hemos traído sonoridad pensando en la radio. Claro. Sí. está muy bien jugada. Y luego tenemos otra que es una carta que le escribe Marx a Engels, que es cuando el hijo de Marx muere y él está pensando en ir a Manchester a ver a Engels, que era su panita, obviamente, con su mujer, que están muy tristes los dos, y dice que está roto por la muerte de su hijo y que nunca ha conocido la tristeza de esa manera. Y le dice: en medio de todos los terribles tormentos que he tenido que soportar últimamente, pensar en ti y en tu amistad siempre me ha sostenido, igual que lo ha hecho la esperanza de que todavía nos queda algo sensato que hacer juntos en este mundo. Joder, súper bonito. Es que claro, algo sensato que hacer juntos es como que nos gusta mucho eso. Sois vosotras dos en el fondo. Somos Sí. Marx y Engels, sí. Sí somos. Paula Duca e Inés García, Punzadas, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25 y muchísima suerte. Muchas gracias a ti. You're